El aire del atardecer de McKeesport estaba impregnado de olor a lluvia y a hortensias en flor. Paula Murphy estaba de pie frente a la pequeña casa de 2 pisos, limpiándose las manos en un delantal con el logotipo de una floristería llamada Buds and Stems. Su larga melena pelirroja, recogida en un moño descuidado, estaba despeinada por un día de trabajo. Se le habían caído algunos mechones, que ahora enmarcaban su pálido rostro, salpicado de pecas apenas visibles. Paula sacó las llaves del bolsillo y se detuvo un momento, mirando hacia el porche, decorado con macetas de violetas. Había sido idea suya llenar la casa de flores frescas. Randall se había resistido al principio, alegando que las flores requerían cuidados, pero al final había soportado los experimentos botánicos de su mujer. Al fin y al cabo, era su casa. Técnicamente, pertenecía a la familia Murphy, pero durante sus 2 años juntos, Paula había puesto en ella un pedazo de su alma. Al cruzar el umbral, sintió el aroma de la carne asada. Randall estaba en casa preparando la cena, una rara y agradable sorpresa. «Hoy llegas pronto», dijo Paula, abrazando a su marido por la espalda. Randall Murphy, un hombre delgado de pelo castaño y atentos ojos marrones, se dio la vuelta y besó a su mujer en la frente. Llevaba una camiseta con el logotipo de la empresa, donde trabajaba como programador informático, y unos vaqueros. «Tengo noticias», dijo removiendo algo en la sartén. Paula tiró el bolso en la silla y fue a la nevera a por agua. ¿Buena o mala? Más bien, ambiguo. Randall dejó la espátula a un lado. ¿Recuerdas el proyecto Nexus del que te hablé? Paula asintió. Su marido llevaba 3 meses trabajando en un complejo programa para un cliente importante. No entendía los detalles, pero se daba cuenta de lo importante que era para Randall. Quieren que vaya a Chicago durante 15 días. Ajustes finales, pruebas, implementaciones, ese tipo de cosas. La cara de Paula se tensó por un momento, pero enseguida se sobrepuso a su decepción. Era una gran oportunidad para la carrera de Randall, y no quería ensombrecerla. Quiero decir, es estupendo, intentó sonreír. ¿Cuándo te vas? El domingo. Randall observó atentamente la reacción de su mujer. Pasado mañana. ¿Tan pronto? Sí, acabamos de tomar la decisión hoy mismo. Randall volvió a cocinar. Hay una cosa más. Paula sintió que se le tensaban las entrañas. Cuando su marido hablaba así, rara vez era un buen presagio. Mamá se enteró de mi viaje. La sola mención de Judith Murphy ponía tensa a Paula. La relación con su suegra siempre había sido tensa. Desde el principio, Judith había dejado claro que no creía que Paula fuera lo bastante buena para su hijo. Una modesta florista de una familia corriente frente a una ambiciosa programadora informática de una adinerada familia Murphy. ¿Y bien?, preguntó Paula con cautela. Randall apagó la cocina y se volvió hacia su mujer. Se ha ofrecido a venir aquí mientras estoy fuera. Dice que quiere hacerte compañía. Paula sintió un nudo en la garganta. 2 semanas a solas con Judith sería una pesadilla. Cariño, puedo arreglármela sola. No hace falta que molestemos a tu madre. Ya ha comprado los billetes, suspiró Randall. Vendrá mañana por la noche. Sé que las cosas no siempre van como la seda entre vosotros, pero quizá esta sea una oportunidad para conoceros mejor. O de odiarse por completo, pensó Paula, pero dijo en voz alta. Claro, todo irá bien. Durante la cena, Randall habló de su próximo viaje de negocios, y Paula sonrió al pensar en lo que le esperaba. La última visita de Judith había durado solo 3 días, pero en ese tiempo su suegra lo había criticado todo, desde la forma de doblar las toallas hasta el color de las paredes del salón. Pareces distraída, dijo Randall. ¿Seguro que todo va bien? Solo estoy cansada, mintió Paula. Hoy había un gran pedido en la tienda para la boda. De hecho, era un día normal en Buds and Stems, pero Paula no quería estropear el humor de su marido antes del gran viaje. Así las cosas, Randall estaba constantemente entre dos fuegos. Madre y esposa no encontraban un terreno común. Por la noche, tumbada en la cama, Paula observó a Randall haciendo la maleta. Recordó su primer encuentro. Había sido en la floristería donde ella trabajaba. Randall había ido a comprar un ramo para el cumpleaños de una compañera y no sabía nada de flores. Paula le ayudó a diseñar el arreglo y él la invitó a tomar un café como muestra de agradecimiento. No tenía ni idea de lo complicada que se volvería su vida cuando conociera a la familia de él.
Judith Murphy era viuda. Su marido, Howard Murphy, un exitoso hombre de negocios, había muerto de un ataque al corazón 6 años antes, dejándole una fortuna decente y una participación en la empresa familiar. Estaba acostumbrada a un cierto estilo de vida y consideraba que su único hijo merecía una compañera de igual categoría. Paula, hija de un profesor y de una enfermera que trabajaba como florista, no encajaba claramente en su idea de pareja adecuada. ¿Prepararía mamá el dormitorio para los invitados?, preguntó Randall sacando a Paula de sus cavilaciones. Por supuesto, asintió, aunque la idea de Judith durmiendo al otro lado de la pared la hizo estremecerse. Hablaré con ella para que no... Ya sabes, sonrió Randall con torpeza. ¿Para que no sea ella misma? Paula sonrió con amargura. Randall se sentó a su lado en la cama. Sé que puede ser difícil, pero es que se preocupa por mí. Tanto que siempre intenta controlar tu vida, suspiró Paula. Lo siento, no es mi intención pelearme. Es que tu madre es muy controladora. Randall se pasó la mano por el pelo de su mujer. Es verdad, es más dura desde que murió mi padre. Creo que es su forma de protegerse del miedo a estar sola. Paula trató de imaginarse en el lugar de Judith. La pérdida de un ser querido, una casa vacía, un hijo adulto viviendo solo. Tal vez debería haberle dado una oportunidad. Por la mañana Paula se levantó antes de lo habitual. Tenía que preparar la casa para su suegra. Pasó horas ordenando cada rincón de su pequeño hogar. Al mediodía, todas las superficies estaban relucientes. La ropa de cama de la habitación de invitados había sido cambiada y los jarrones estaban llenos de flores frescas. Randall observó el alboroto de su mujer con una leve sonrisa. Te das cuenta de que encontrará algo de lo que quejarse, ¿verdad? Al menos no habrá polvo en las estanterías, replicó Paula, limpiando los marcos de los cuadros por tercera vez. Hacia el anochecer sonó el timbre. Judith había venido en taxi, aunque Randall se había ofrecido a recogerla en el aeropuerto. No quería molestarte, dijo al entrar en la casa. Judith Murphy tenía un aspecto tan impecable como siempre. Una mujer esbelta de 60 años, con el pelo gris impecablemente peinado, vestida con un traje de color marfil y un collar de perlas al cuello. Recorrió el pasillo con mirada crítica, deteniéndose en los zapatos de Paula junto a la puerta. Randall, hijo, has adelgazado, abrazó Judith a su hijo, ignorando a su nuera. ¿No te da de comer? Paula apretó los dientes, contando hasta 10 para sí misma. Mamá, dijo Randall en tono de advertencia. Estoy comiendo muy bien. Es que últimamente trabajo mucho. He pedido la cena en un restaurante, dijo Paula, intentando sonar amable. Espero que te guste la comida italiana, Judith. Su suegra se dignó por fin a mirarla. Prefiero la comida casera, pero ya que no has cocinado... Paula ha estado limpiando todo el día, mamá. Y la cena estará bien, seguro. La cena fue un asunto tenso. Judith le hacía preguntas a Randall sobre el trabajo, mirando de vez en cuando a Paula. Cuando ella intentaba participar en la conversación, su suegra desviaba hábilmente el tema. Así que te vas 15 días a Chicago, dijo Judith, secándose los labios con una servilleta. No te preocupes, yo cuidaré de la casa. Y de tu esposa, dijo la última palabra con una leve pausa, como si aún no pudiera hacerse a la idea de que su hijo estaba casado. Paula es bastante independiente, mamá, argumentó Randall con suavidad. No necesita que la cuiden. Por supuesto, sonrió Judith con su característica sonrisa que no afectaba a sus ojos. Solo quiero ser útil. Tal vez pueda enseñarle a cocinar los platos que te gustan desde niña. Paula gimió mentalmente. No era la primera vez que Judith insinuaba sus carencias culinarias. En realidad, Paula no era mala cocinera. Solo prefería la cocina moderna a los pesados platos tradicionales con los que Judith había alimentado a su hijo desde la infancia. Después de cenar, Randall ayudó a su madre a entrar en el dormitorio de invitados y Paula se quedó en la cocina, recogiendo la mesa. Oyó que su suegra le decía a su hijo, ¿estás seguro de que puede ocuparse de la casa en tu ausencia? La última vez que estuve aquí, las flores del jardín parecían descuidadas. Soy florista, maldita sea, pensó Paula, agarrando el plato con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, la voz de Randall sonaba cansada. Tú y yo ya hemos hablado de esto. Por favor, no empieces. Más tarde, cuando Judith se había ido a bañar,
Randall encontró a Paula en su dormitorio. Estaba sentada junto a la ventana, mirando el jardín del atardecer. «Siento lo de mamá», dijo sentándose a su lado. «Ella es... bueno, es como es». «Lo sé», se volvió Paula hacia su marido. «Es que a veces pienso que nunca me aceptará. Necesita tiempo». Randall le cogió la mano. «Mira, si es demasiado para ti, puedes llamarme y yo hablaré con ella». Paula sabía que era inútil. Judith siempre se mostraba impecablemente educada delante de su hijo, y solo soltaba las garras cuando estaban solos. «Todo irá bien», dijo, tratando de tranquilizar no solo a Randall, sino también a sí misma. «Solo son 2 semanas. ¿Qué puede pasar en 15 días?» El día siguiente lo pasó preparando la partida de Randall. Judith siempre estaba cerca de su hijo, dándole consejos sobre qué tomar, qué medicamentos recordar. Era como si ignorara deliberadamente el hecho de que su hijo tenía 32 años y era perfectamente capaz de hacer su propia maleta. ¿Te has acordado del jersey? En Chicago puede hacer frío, incluso en verano. Mamá, he mirado la previsión. Son +30. El tiempo es impredecible, insistió Judith. Y no olvides las pastillas para la alergia. Paula observó la obra en silencio, tratando de no interferir. Por la noche, una vez terminado todo el equipaje, propuso cenar en el jardín. La noche prometía ser cálida, y la mesa bajo el manzano era el lugar perfecto para una cena familiar. Para sorpresa de Paula, Judith estuvo de acuerdo e incluso alabó el servicio, aunque comentó que el mantel debería haberse planchado con más cuidado. Durante la cena, la conversación giró en torno al trabajo de Paula. «Nunca he entendido cómo alguien puede elegir una profesión así», dijo Judith, cortando un trozo de pollo. «Todo el día cuidando flores, ensuciándote las manos con tierra. Es más un hobby que un trabajo de verdad». «Mamá», le advirtió Randall. «Solo digo lo que pienso», se encogió de hombros Judith. «En nuestra familia las mujeres siempre han tenido algo más significativo». «Las flores hacen feliz a la gente», replicó Paula con calma. «Eso es mucho». «Por supuesto», asintió su suegra con indulgencia. «Pero debes admitir que con tu educación podrías haber encontrado algo más adecuado. Algo que os diera a ti y a Randall un futuro más estable». Paula sintió que el color le inundaba la cara. Era licenciada en botánica y le encantaba su trabajo. Que a Judith no le pareciera serio era su problema. «Me encanta lo que hago», dijo Paula con firmeza. «Y Randall y yo estamos muy contentos con nuestro presente». «Claro que lo estamos», dijo Judith, dando un sorbo a su copa de vino. «Solo me preocupa el futuro, sobre todo si decidís tener hijos». Paula y Randall intercambiaron miradas. El tema de los hijos era difícil para ellos. Ambos querían tener una familia, pero decidieron esperar hasta que sus carreras fueran más estables. «Aún no pensamos tener hijos, mamá», dijo Randall, y apoyó plenamente a Paula en su elección de carrera. Judith apretó los labios, pero no dijo nada más sobre el tema. Después de cenar, Randall ayudó a recoger la mesa y sugirió a Paula que dieran un paseo. Caminaron cogidos de la mano por el tranquilo barrio. «Siento lo de mamá», volvió a decir Randall. «No tienes que disculparte por ella», suspiró Paula. «Pero no entiendo por qué me hace esto». «Tiene miedo de que repita el error de mi padre», dijo Randall de repente. «¿Qué quieres decir?» Randall se detuvo y miró al cielo tachonado de estrellas. «Mi padre se casó con ella por conveniencia. Fue un matrimonio aprobado por ambas familias. Aprendieron a vivir juntos, pero no había amor, al menos no al principio. Y mamá tiene miedo de que te eligiera con el corazón antes que con la mente». «¿Es eso algo malo?», preguntó Paula en voz baja. «Para ella sí. Ha visto cómo funcionan los matrimonios de conveniencia, pero los matrimonios de amor le parecen arriesgados». «¿Pero tus padres se enamoraron al final?» «Sí», sonrió Randall. «Y cuando murió papá, mamá quedó destrozada. Creo que por eso se volvió aún más controladora. Tenía miedo de volver a perder a alguien cercano». Se preguntó Paula. Quizá había sido demasiado dura con su suegra. Judith había perdido a su marido y ahora su único hijo estaba formando su propia familia. Debe de ser difícil. «Intentaré ser más paciente», prometió Paula. «Quizá en estas 2 semanas encontremos algo en común». «Eso sería maravilloso», la besó Randall. «Te quiero y quiero que las 2 mujeres más importantes de mi vida se lleven bien». Por la mañana Randall partió hacia el aeropuerto.
Paula y Judith se quedaron en el porche, saludándole. En cuanto el coche dobló la esquina, la sonrisa desapareció del rostro de su suegra. Bueno, dijo Judith, volviéndose hacia la casa. Ahora tenemos 15 días para estar juntos. Espero que podamos coexistir en paz. Paula respiró hondo. 2 semanas, pensó. Puedo soportarlo. Por el bien de Randall. Desde luego que lo espero, Judith, contestó en voz alta, siguiendo a su suegra al interior de una casa que de pronto le pareció mucho más pequeña. El primer día sin Randall empezó con Paula quedándose dormida. Normalmente la despertaba su marido, pero hoy ese agradable ritual se había visto alterado. Cuando abrió los ojos, el reloj marcaba las 9 de la mañana. Solo faltaba media hora para que empezara su turno en la floristería. Paula saltó de la cama y corrió al baño, pero la puerta estaba cerrada. Detrás de la puerta se oyó correr el agua. Judith se estaba duchando. Paula llamó a la puerta vacilante. Judith, lo siento, pero tengo que prepararme para ir a trabajar. Ya casi he terminado, dijo su suegra, pero el sonido del agua no se detuvo. 15 minutos después, cuando Paula empezaba a ponerse nerviosa, por fin se abrió la puerta. Judith apareció en una nube de vapor, envuelta en el albornoz de Randall. «Es todo tuyo», dijo, pasando junto a su cuñada. «Por cierto, ¿sabías que hay un atasco en la ducha? El agua sale muy despacio». «Eso es porque te has tirado la mitad del pelo por el desagüe», pensó Paula al ver un mechón de canas atascado en el desagüe. Se dio una ducha apresurada y se vistió antes incluso de poder secarse el pelo. Corriendo hacia la cocina, Paula quiso coger una manzana y salir corriendo, pero Judith ya estaba sentada a la mesa con una taza de café y una tostada. «¿No vas a desayunar?», preguntó su suegra con fingida preocupación. «No tengo tiempo», contestó Paula, metiendo en el bolso el monedero y las llaves de la tienda. «Una mala alimentación es un camino hacia los problemas de salud», señaló Judith. «Randall siempre desayuna avena. Se lo he enseñado desde pequeño». Paula asintió, sin ganas de discutir. Primer día, y ya llegaba tarde por culpa de su suegra. «Nos vemos esta noche», dijo mientras salía por la puerta. De camino al trabajo, Paula intentó calmarse. Después de todo, solo era la primera mañana. Ambos debían adaptarse a la nueva rutina. Decidió que mañana se levantaría temprano para evitar una situación similar. En la tienda Buds and Stems había el ajetreo habitual de las mañanas. Claire, la propietaria, ya había empezado a preparar los ramos para los pedidos de la mañana. «Siento llegar tarde», exhaló Paula, atándose rápidamente el delantal de trabajo. «No pasa nada», sonrió Claire, una mujer de mediana edad y ojos amables. «¿Se ha ido ya Randall?» «Sí, ayer». Paula cogió unas tijeras y empezó a recortar los tallos de las rosas. Y su madre había venido de visita. Claire asintió comprensiva. Conocía la relación de Paula con su suegra. «Aguanta», dijo, dándole una palmada en el hombro a Paula. Los 15 días pasarían volando. El día en la tienda transcurrió con la rutina habitual. Tomar pedidos, confeccionar ramos, consultar a los clientes. El trabajo siempre ayudaba a Paula a olvidarse de sus problemas. Se sentía en su elemento entre las flores. Al mediodía, su humor había mejorado considerablemente. Durante la pausa para comer, Paula miró el teléfono. Randall le había enviado un mensaje diciendo que el vuelo había salido bien y que ya se había registrado en el hotel. «¿Cómo estáis, mamá y tú?», le preguntó. Paula contestó que todo iba bien, sin querer molestar a su marido con sus pequeños problemas. Al volver a casa por la noche, Paula sintió un olor extraño. Algo se estaba friendo en la cocina, y desde luego no era la ensalada ligera que había planeado preparar. Judith estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla grande. A su alrededor, en la mesa, había alimentos que Paula no había comprado. «Ah, has vuelto», dijo su suegra sin volverse. «He decidido preparar una cena de verdad. Espero que no te importe». «Claro que no», contestó Paula, aunque se le apretó el interior. «¿Qué quieres?» «Estofado de ternera con verduras», se volvió Judith con una cuchara en la mano. «A Randall le encanta este plato desde que era niño. Me sorprende que nunca lo prepares». «Randall y yo preferimos comidas más ligeras», dijo Paula con cautela. «Pero desde luego huele muy apetitoso». Judith resopló con desdén. «Todas estas dietas extravagantes. En mis tiempos comíamos comida normal y estábamos más sanos». Paula decidió no recordarle que ni ella ni Randall estaban a dieta.
Simplemente preferían una dieta equilibrada, rica en verduras y con cantidades moderadas de carne. Al mirar a su alrededor, Paula se dio cuenta de que la cocina tenía un aspecto diferente. Sus libros de cocina, que solían estar en un estante junto a la ventana, habían desaparecido. Las decorativas macetas de hierbas que cultivaba en el alféizar de la ventana habían sido apartadas y sustituidas por un enorme jarrón de flores artificiales. He reorganizado un poco las cosas, dijo Judith al notar la mirada de Paula. Espero que no te importe. Es mucho más funcional. ¿Funcional para quién? Quiso preguntar Paula, pero se contuvo. ¿Dónde están mis libros de cocina? Preguntó en su lugar. Los he guardado en el armario del salón, respondió Judith. Ocupaban demasiado espacio y se les acumulaba el polvo. Paula sintió que la irritación crecía en su interior, pero decidió no agravar la situación. Al fin y al cabo, solo eran libros y no iban a ir a ninguna parte. Durante la cena, Judith siguió criticando el estilo de vida de Paula y Randall, disfrazándolo hábilmente de preocupación. Hay muy poca comida de verdad en vuestra nevera, dijo mientras se servía una segunda ración de estofado de ternera. Una ensalada y un yogur. A Randall siempre le ha gustado comer bien. Solemos comprar comida para un par de días, preferiblemente fresca, explicó Paula. No es económico, Judith negó con la cabeza. En mis tiempos, la señora de la casa planeaba el menú para una semana por adelantado y hacía una gran compra. En tu época las mujeres no trabajaban 8 horas al día, pensó Paula, pero de nuevo guardó silencio. Tras la cena, Judith insistió en fregar ella misma los platos, comentando de pasada que el detergente que usaba Paula era demasiado agresivo y le estropeaba las manos. Paula aprovechó el momento para recluirse en el dormitorio y llamar a Randall. ¿Qué tal el primer día?, preguntó tras intercambiar saludos. Bien, mintió Paula. ¿Tu madre ha hecho la cena? ¿Su famoso estofado de ternera? Randall sonó nostálgico. Sí, su famoso estofado de ternera. ¿Lo ves? Lo está intentando, dijo Randall alegremente. Os dije que os llevaríais bien. Paula no habló de los artículos reordenados ni de las críticas. Randall estaba entusiasmado con su proyecto, hablando de nuevos compañeros y retos, y ella no quería aguarle la fiesta. Después de hablar con su marido, Paula decidió darse un baño para relajarse. Pero resultó que Judith había vuelto a apoderarse del cuarto de baño. Paula suspiró y decidió leer un libro mientras esperaba su turno. El armario del salón, donde Judith había trasladado sus libros de cocina, era un completo caos. Todas las cosas habían sido reordenadas y algunas ni siquiera estaban visibles. Paula se esforzó por encontrar el libro que buscaba y regresó al dormitorio. La mañana siguiente empezó mejor. Paula se levantó temprano y tuvo tiempo de ducharse antes de que Judith se despertara. En la cocina encontró una nota de su suegra. He salido a dar un paseo. No toques las cosas de la cocina. Lo he organizado todo a mi manera y sé dónde está cada cosa. Paula negó con la cabeza. Estaba claro que Judith había decidido establecer su propio orden en la casa. Pero lo más importante ahora era no llegar tarde al trabajo. En la tienda, Claire se dio cuenta enseguida de que Paula parecía tensa. ¿Va todo bien?, le preguntó mientras la ayudaba a colocar las macetas de ficus. Sí, es que... titubeó Paula. Vivir con mi suegra ha sido más duro de lo que pensaba. Oh, sé exactamente lo que quieres decir, asintió Claire. Una vez mi suegra se quedó con nosotros un mes. Al final de su visita, mi marido estaba casi dormido en el garaje para no oírnos discutir. Paula sonrió débilmente. La historia de Claire la hizo sentirse menos sola en sus problemas. ¿Crees que podré sobrevivir estas 2 semanas? Por supuesto, dijo Claire con seguridad. Solo tienes que poner límites. No dejes que controle tu vida por completo. Un consejo fácil pero difícil de poner en práctica, pensó Paula. Volvió a casa por la tarde y encontró el salón completamente transformado. Los cojines del sofá, que ella misma había elegido, habían sido sustituidos por unos anticuados con motivos florales. Los cuadros de las paredes se habían cambiado de sitio y algunos habían desaparecido. ¡Judith!, gritó Paula al entrar en la cocina. Su suegra estaba sentada a la mesa, hojeando una revista. «Ah, has vuelto», dijo sin levantar la vista. «He renovado un poco la decoración. Estos cojines que me he traído son de mucha mejor calidad que los que tenía». «¿Dónde están mis cojines?», preguntó Paula intentando hablar con calma. «En la despensa».
Judith hizo un gesto con la mano. No combinaban en absoluto con la tapicería del sofá. Paula respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Y los cuadros? Los he reordenado, contestó Judith con la mirada de quien ha hecho una buena obra. Ahora parecen mucho más armoniosas. Paula se dio cuenta de que la mayoría de las fotos de ella y Randall habían desaparecido, pero había otras nuevas, viejas fotos de Randall con sus padres. Judith, intentó Paula mantener la voz firme pero tranquila. Agradezco tu preocupación, pero en el futuro, por favor, consulta conmigo antes de reorganizar las cosas. Solo intentaba ayudar. Judith fingió ofenderse. Esta casa necesitaba la mano de una mujer. Ya tiene mano de mujer. La mía, dijo Paula, pero enseguida se arrepintió de sus palabras al ver que su suegra entornaba los ojos. Solo quería darle a Randall un ambiente acogedor para su regreso, dijo Judith con frialdad. Pero si no te importa... No me importa ayudar, dijo Paula cansada. Lo que sí me importa es que tú decidas todo por mí. Judith apretó los labios y volvió a su revista, dando por zanjada la conversación. Paula subió a su dormitorio agotada, aunque el día no había sido especialmente estresante. La tensión emocional era mucho mayor que la física. Por la noche, cuando se disponía a ducharse antes de acostarse, descubrió que su champú y su acondicionador favoritos habían desaparecido, sustituidos por frascos desconocidos. En la papelera encontró sus frascos vacíos, aunque recordó que aún le quedaba más de la mitad. «Judith», volvió a bajar Paula, «¿has usado mi champú?» «Estaba casi vacío», respondió su suegra, sin apartar los ojos del televisor. «Lo tiré y puse el mío. Es mucho mejor para tu tipo de pelo». Paula cerró los ojos y contó lentamente hasta 10. Solo era el tercer día y ya estaba a punto de gritar. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Cada noche, cuando Paula volvía del trabajo, encontraba nuevos cambios en la casa. Judith reorganizaba los muebles, cambiaba las cortinas, volvía a pegar los imanes de la nevera. Pequeñas cosas, pero que poco a poco convertían un espacio familiar en un espacio extraño. Lo peor de todo eran los comentarios constantes. Judith criticaba todo, desde la forma en que Paula doblaba la ropa hasta su costumbre de beber té de hierbas antes de acostarse. «Todos en nuestra familia beben té normal», decía. «Todas estas mezclas de hierbas son una moda pasajera». Al final de la semana, Paula se sentía completamente agotada. Incluso el trabajo, que normalmente le daba alegrías, le parecía un escape del estrés del hogar. «Tienes un aspecto horrible», le dijo Darcy, su amiga que había pasado por la tienda el viernes. «¿Qué te pasa?» «Mi suegra», respondió Paula brevemente, mientras preparaba un ramo para una clienta. «¿Tan mal está?» «Peor», suspiró Paula. «Poco a poco va reorganizando toda la casa a su gusto. Ayer trasladó mi maquillaje al cuarto de baño porque tiene más sentido. Y anteayer lavó, sin querer, mi jersey favorito a una temperatura demasiado alta. Y ahora solo sirve para una muñeca». «¿Por qué le dejas hacer eso?», se preguntó Darcy. «Porque es la madre de Randall». Paula terminó el ramo y empezó con el siguiente pedido. «Y porque le prometí que nos llevaríamos bien. Hay una diferencia entre llevarse bien y dejar que controle tu vida por completo», señaló Darcy. Paula sabía que su amiga tenía razón, pero no encontraba fuerzas para enfrentarse directamente a Judith. Cada vez que intentaba protestar, su suegra le daba la vuelta a la situación, de un modo que hacía que Paula se sintiera desagradecida y mezquina. El sábado por la noche, al volver a casa después de pasar la tarde en la tienda, Paula sintió un olor extraño en el pasillo. Era olor a papel quemado. Se apresuró a salir al patio y vio que salía humo de un cubo de metal. Judith estaba cerca, echando algo al fuego. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Paula acercándose. «Me deshago de la basura», respondió Judith con calma. «Esta casa está literalmente llena de cosas innecesarias». Paula miró el cubo y sintió que la sangre se le escurría de la cara. Las páginas de su diario, que conservaba desde la adolescencia, ardían en el fuego. Otros objetos personales yacían cerca. Viejas cartas, postales, recuerdos de sus viajes. «No es basura», la voz de Paula temblaba de rabia contenida. «Son mis objetos personales». «¿Cómo te atreves?». «Estaba ordenando la despensa», replicó Judith con indiferencia. «Esta caja ocupaba demasiado espacio y solo eran papeles viejos. Era mi diario».
Paula cogió la manguera de jardín y dirigió un chorro de agua hacia el cubo, intentando salvar lo que aún podía salvarse. ¿Y mis recuerdos? Bueno, cariño, ya no eres un adolescente para guardar trastos. Judith se encogió de hombros. A tu edad es hora de deshacerse de tonterías sentimentales. Paula sacó los restos quemados de su diario del cubo. La mayor parte ya se había convertido en ceniza. Le entraron ganas de gritar, pero se quedó mirando a su suegra en silencio, incapaz de creer lo que había ocurrido. No es ninguna tontería, dijo por fin en voz baja. Es una parte de mi vida, cosas que me eran muy queridas. Pues ahora puedes crear nuevos recuerdos, dijo Judith con una sonrisa falsa, más digna de una mujer adulta. Paula se dio cuenta de que era inútil explicarle nada a aquella mujer. Se dio la vuelta en silencio y entró en casa, aferrando con fuerza los restos de su diario entre las manos. En el dormitorio, Paula cerró la puerta y rompió a llorar. En el diario había anotaciones sobre su primer encuentro con Randall, su primera cita, el día en que él le propuso matrimonio. Recuerdos que quería conservar y releer cuando se hicieran viejos. Ahora solo quedaban trozos carbonizados. Cuando se le pasaron las lágrimas, Paula llamó a Darcy. Necesitaba hablar con alguien que la comprendiera. Quemó mi diario, dijo Paula en cuanto su amiga contestó al teléfono. Y las cartas y las fotos. Dijo que era basura. ¿Qué? Darcy estaba indignada. No tenía derecho. Son tus cosas personales. Lo sé, pero... Paula suspiró. ¿De verdad cree que está haciendo algo útil? ¿Limpiando la casa de trastos? Paula, esto es pasarse de la raya, dijo Darcy con seriedad. Tienes que hablar con Randall. ¿Está tan entusiasmado con su proyecto? Paula sacudió la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. No quiero disgustarlo. ¿Le gustaría saber que su madre está quemando tus cosas? Se preguntó Paula. Randall siempre había sido justo y comprensivo. Desde luego, no aprobaría las acciones de su madre. Lo pensaré, dijo finalmente, pero ahora mismo necesito pasar otra semana con ella. Después de hablar con Darcy, Paula bajó las escaleras. Necesitaba comer algo, aunque no tenía nada de apetito. Judith estaba en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. «Ah, has vuelto», dijo removiendo algo en la olla. «He pensado que quizá deberías ver a un terapeuta. Reaccionar tan emocionalmente por un trozo de papel no es precisamente normal». Paula cogió en silencio la manzana del jarrón y regresó al dormitorio. No podía hablar con aquella mujer ahora mismo, por miedo a decir algo irreparable. Tumbada en la cama, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en pocos días. La casa que antes había sido su refugio ahora parecía un campo de batalla. Y hasta el momento Judith estaba ganando la batalla. Por la mañana, Paula se levantó con una decisión clara. No permitiría que Judith tomara el control de su hogar. Se acabó callar y ceder. Randall no volvería hasta dentro de una semana, y en ese tiempo su suegra podría destruir por completo todo lo que Paula apreciaba. Al bajar las escaleras, encontró a Judith limpiando el salón. Su suegra había abierto las ventanas para que entrara el aire fresco de la mañana y estaba limpiando las estanterías. «Buenos días», dijo Paula. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» Judith ni siquiera se volvió. «De lo que pasa en esta casa», dijo Paula con firmeza. «Te agradezco tu ayuda, pero no puedes venir y cambiarlo todo a tu antojo. También es mi casa». «Técnicamente», dijo finalmente Judith, «es la casa de la familia Murphy, y yo también soy una Murphy. Soy la mujer de tu hijo», le recordó Paula, «y vivimos aquí juntas. No voy a dejar que tires mis cosas y las reorganices a tu antojo». Judith la miró fríamente. «Solo intento que esta casa sea más digna de mi hijo. Si le quisieras de verdad, apreciarías mis esfuerzos». «Amar a Randall no significa dejar que su madre controle mi vida», objetó Paula. «Y yo te pido que respetes mis límites». Judith apretó los labios y se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. Pero Paula no iba a echarse atrás. «Hablo en serio, Judith. Se acabó lo de tirar cosas, lo de cambiarlas de sitio sin mi consentimiento». «Estás siendo demasiado dramática», suspiró Judith. «Pero si es tan importante para ti aferrarte a tonterías, no interferiré». Fue una pequeña victoria, pero Paula se dio cuenta de que la guerra aún no había terminado. Y probablemente lo peor estaba por llegar. La mañana del lunes fue especialmente agitada.
La floristería debía someterse a una auditoría, y Paula y Claire habían empezado el día una hora antes para prepararse. Contaron macetas, comprobaron facturas y ordenaron la trastienda. No me había dado cuenta de que podíamos tener tantos tipos de abono, suspira Paula, limpiando el polvo del estante superior. Es tu pasión por la experimentación, sonrió Claire tomando notas en su cuaderno. ¿Recuerdas cuando decidiste crear una mezcla de nutrientes especial para orquídeas? Paula sonrió, recordando sus primeros meses trabajando en Buds and Stems. Por aquel entonces acababa de terminar su curso de floristería y estaba ansiosa por poner en práctica sus conocimientos. Claire, gran amante de la experimentación, le había dado total libertad de acción. A mediodía habían terminado los preparativos y Claire dejó que Paula fuera a comer. ¿Cómo van las cosas con tu suegra?, le preguntó cuando Paula estaba a punto de marcharse. Tensas, admitió Paula, pero intento poner límites. Ayer incluso decidí tener una conversación seria. ¿Y cómo fue? Fingió estar de acuerdo, pero no creo que realmente cambie su comportamiento. Paula negó con la cabeza. Judith es el tipo de persona que siempre sabe más. Claire le dio una palmada en el hombro. Aguanta. Una semana más y tu vida volverá a la normalidad. Después de comer, la tienda se inundó de un inesperado flujo de clientes. Algunos pedían ramos de cumpleaños, otros elegían flores para la oficina, y una pareja de ancianos tuvo una larga consulta sobre plantas para su nuevo invernadero. Al final del día, Paula se sentía completamente agotada. Lo único que quería era darse un baño caliente y acostarse pronto. La idea de que Judith la esperara en casa con otra ronda de críticas no aumentaba su entusiasmo. De camino a casa empezó a llover. Pequeña pero fría, empapó rápidamente la ligera chaqueta de Paula. Aceleró el paso, deseando entrar en calor. Su pequeña casa de 2 plantas con un manzano en el patio se alzaba ante ella. En su mente, Paula se imaginaba quitándose la ropa mojada y envolviéndose en una cálida bata. Pero cuando se acercó a la puerta e intentó introducir la llave en la cerradura, algo salió mal. La llave no entraba en el ojo de la cerradura. Paula frunció el ceño y examinó la llave con cuidado, pensando que tal vez se había equivocado de llave. Pero no, sin duda era la llave de la puerta principal. Lo intentó de nuevo, girando la llave en distintas direcciones, pero fue en vano. Sin duda habían cambiado la cerradura. ¿Pero qué demonios?, murmuró Paula, empezando a enfadarse. Llamó al timbre, esperando que Judith le abriera. No obtuvo respuesta. Paula volvió a llamar, manteniendo pulsado el botón durante más tiempo. Se hizo el silencio. La lluvia arreciaba, su chaqueta empapada ya no era suficiente para protegerse del frío. Paula golpeó la puerta con el puño y luego con más fuerza. ¡Judith!, gritó. Sé que estás en casa. Abre la puerta. No hubo respuesta. Paula retrocedió unos pasos, intentando ver la luz de las ventanas. Había luz en la habitación de Judith, en el primer piso. Así que sin duda su suegra estaba en casa. ¡Judith!, volvió a gritar Paula, ahora completamente furiosa. ¡Abre de una vez! De repente se abrió la ventana del primer piso y apareció Judith. Llevaba en la mano lo que parecía un cubo. ¡Fuera de aquí!, gritó su suegra. Y antes de que Paula pudiera replicar, un torrente de agua helada cayó sobre ella. El cubo estaba lleno, y el agua se derramó sobre Paula de la cabeza a los pies, mezclándose con la lluvia. ¿Qué haces?, jadeando de asombro e indignación, Paula gritó. Me deshago de huéspedes indeseados, respondió Judith con frialdad. Esta casa pertenece a mi hijo, no a ti. Y ahora que se ha dado cuenta de cómo eres en realidad, no te quiere aquí. ¿De qué estás hablando? Paula temblaba de frío y de rabia. Esta también es mi casa. Soy la mujer de Randall. Ya no, sonrió Judith con sorna. Lo sabe todo sobre tus aventuras. ¿Creías que nadie se daría cuenta? Te he visto coqueteando con el repartidor, aceptando regalos de clientes masculinos. Randall se merece algo mejor. Paula no daba crédito a lo que oía. ¡Qué coqueteo! ¡Qué flirteo! Era tan absurdo que por un momento se quedó muda. Estás loca, dijo al fin. Randall jamás creería semejante disparate. Déjame hablar con él. No está al teléfono, la interrumpió Judith. Y aunque lo estuviera, no hablará contigo. Me ha dado instrucciones para que me ocupe de la situación. Así que vete y no vuelvas.
Con estas palabras, Judith cerró de golpe la ventana, dejando a Paula de pie bajo la lluvia, empapada y conmocionada hasta la médula. Durante unos minutos, Paula se quedó allí de pie, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería seguir llamando a la puerta, pedir explicaciones, averiguar de qué estaba hablando Judith. Pero la otra parte se dio cuenta de que en ese estado de ánimo era poco probable que consiguiera algo constructivo. Además, se estaba congelando. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo, el pelo se le había convertido en carámbanos húmedos y los dedos empezaban a quedársele fríos. Paula sacó el teléfono del bolsillo, contenta de que al menos estuviera en una funda impermeable. Marcó el número de Randall, pero como era de esperar, saltó el buzón de voz. La siguiente llamada fue para Darcy. «Hola, ¿podemos hablar?», preguntó Paula, intentando que no le temblara la voz. «Por supuesto», contestó Darcy. «¿Qué te ocurre? Pareces un poco rara». Judith cambió las cerraduras y me echó agua por la ventana. Paula finalmente no pudo soportarlo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su cara. Se inventó una tontería sobre que había engañado a Randall y dijo que él no quería verme. «¿Qué?», exclamó Darcy. «¿Se ha vuelto loca? ¿Dónde estás ahora?» «Estoy de pie bajo la lluvia en la puerta de mi casa, donde no me dejan entrar», sonrió Paula con amargura. «Darcy, necesito ayuda». «Ven a verme enseguida», dijo Darcy con firmeza. «Llamaré a un taxi a tu dirección. ¿Estás empapada?» «Completamente». «Mierda. Bien, el taxi llegará en 10 minutos. Espéralo en la casa vecina para que no lo vea la loca». Paula dio las gracias a su amiga y con una última mirada a la casa, se dirigió lentamente hacia la propiedad vecina. Los vecinos, la familia Brownie, estaban de vacaciones, así que podía esperar el taxi en su porche, protegida de la lluvia. Sentada en los fríos escalones de la casa de los desconocidos, Paula trató de dar sentido a lo sucedido. ¿De verdad Judith había convencido a Randall de que su mujer le engañaba? No, eso era imposible. Randall la conocía demasiado bien como para creer semejante absurdo. Pero entonces, ¿por qué había cambiado Judith las cerraduras? ¿Y por qué parecía tan segura, echándole un cubo de agua encima? El taxi llegó 15 minutos después. El conductor miró dubitativo a la empapada Paula, pero abrió la puerta. «No llenes el asiento», dijo. Paula asintió en silencio, pensando que hoy no podía ir peor. El piso de Darcy estaba a 20 minutos en coche de la casa de Paula. Era una habitación pequeña pero acogedora en un edificio de apartamentos cerca del centro de McKeesport. Darcy se reunió con su amiga con una toalla y ropa seca. «Jesús, pareces un gato mojado», dijo mientras ayudaba a Paula a quitarse la chaqueta mojada. «Ve al baño, date una ducha caliente y luego podrás contármelo todo con detalle». Paula asintió agradecida y se dirigió al baño. El agua caliente devolvió poco a poco el calor a su cuerpo helado, pero en su interior seguía habiendo un vacío gélido. ¿Cómo había podido Judith hacer algo así? ¿Y qué debía hacer ahora? Cuando salió del baño con una camiseta prestada y unos pantalones que le quedaban un poco grandes, Paula descubrió que Darcy ya había preparado té caliente y sacado una botella de brandy. «Para calentarte y calmarte los nervios», explicó, añadiendo una pequeña cantidad de alcohol al té de Paula. «Ahora cuéntame la historia». Y Paula lo hizo, sobre cómo Judith fue tomando poco a poco el control de la casa, cómo criticaba todo lo que hacía Paula, cómo tiraba sus cosas, sobre el diario quemado y las fotos reorganizadas, y finalmente, sobre el incidente de hoy. «Es evidente que lo planeó», dijo Darcy cuando Paula hubo terminado su relato. «No podía haber improvisado las cerraduras». «¿Pero por qué?», Paula negó con la cabeza. «Sé que no me quiere, pero esto es demasiado». «Algunas suegras son monstruos», suspiró Darcy. «Mi tía me contó una historia parecida. Su suegra estaba convencida de que su hijo había cometido un terrible error al casarse con ella e intentó destruir su matrimonio». «¿Y cómo terminó?», preguntó Paula esperanzada. «Se divorciaron», se encogió de hombros Darcy, «pero solo porque su marido era un niño de mamá y se creía todo lo que decía su madre». «Randall no era así, ¿verdad?». Paula pensó un momento. Randall siempre había sido un marido atento y cariñoso. Respetaba a su madre, pero nunca dejaba que ella dictara cómo vivía su vida. Al menos eso le parecía a ella. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Creía que lo conocía bien,
Pero, ¿y si Judith realmente lo convenció de que lo engañaba? ¿Y si de verdad le dio permiso para ocuparse de la situación? ¿Has intentado llamarlo otra vez?, preguntó Darcy. Sí, pero está fuera de cobertura. Este proyecto en Chicago. Están trabajando en una especie de área segura, donde las comunicaciones son muy limitadas. Me advirtió que podría no estar disponible la mayor parte del tiempo. ¿Y el correo electrónico? Le escribí, pero aún no ha respondido. Paula se frotó las sienes. No creo que revise mucho el correo electrónico durante un proyecto tan importante. Darcy golpeó la mesa con los dedos pensativa. Así que aún no podemos ponernos en contacto con Randall, pero eso no significa que tengamos que cruzarnos de brazos. ¿Qué sugieres? En primer lugar, que te quedes conmigo hasta que tengamos una idea más clara, dijo Darcy con firmeza. En segundo lugar, necesitamos un plan para llevarte de vuelta a tu casa y poner a Judith en su sitio. Paula sonrió débilmente. El apoyo de Darcy era como un soplo de aire fresco después del ambiente asfixiante de los últimos días. Gracias, dijo en voz baja. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, se encogió de hombros Darcy. Ahora vamos a pensar qué hacer a continuación. Pasaron la tarde discutiendo varias opciones. Darcy sugirió soluciones radicales, como llamar a la policía o presentar una denuncia por desahucio ilegal. Paula se mostró más reservada, temiendo que la escalada del conflicto no hiciera más que complicar la situación. En cualquier caso, tenemos que reunir pruebas, dijo Darcy. Fotos de las cosas que tiró, testimonios de vecinos que la vieron echarte agua encima. No creo que nadie lo viera, suspiró Paula. Llovía mucho y todo el mundo estaba sentado en casa. Entonces escribe su confesión. La próxima vez que hables con ella, enciende la grabadora. Si es que hay una próxima vez, sonrió Paula con amargura. Está claro que no me va a dejar entrar en casa. Por la noche, Paula se quedó despierta en el sofá cama de Darcy. Repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días, intentando averiguar cómo había llegado a esto. Quizá debería haber sido más dura desde el principio. Haber puesto límites claros, no haber dejado que Judith cambiara el orden de la casa. O tal vez el problema era más profundo. Quizá Judith había planeado destruir su matrimonio desde el principio y Paula no se había dado cuenta. Se levantó esta mañana con la cabeza pesada, pero con renovada determinación. No dejaría que Judith arruinara su vida. No dejaría que Randall la manipulara y la echara de su propia casa. Durante el desayuno, Paula expuso sus pensamientos a Darcy. Voy a intentar hablar con Judith otra vez. Quizás si no voy sola, al menos me abra la puerta. Iré contigo, se ofreció Darcy de inmediato. Y mi hermano Nate también puede ayudar. Pertenece al cuerpo de policía, y aunque no será una visita oficial, su presencia podría hacer que tu suegra se lo pensara 2 veces antes de volver a echarte agua encima. Paula apretó la mano de su amiga con gratitud. Gracias, pero antes intentaré volver a ponerme en contacto con Randall. Después del desayuno, Paula volvió a marcar el número de su marido. Volvió a saltar el buzón de voz. Dejó un mensaje, intentando hablar con calma y racionalidad. Randall, soy Paula. Por favor, llámame en cuanto puedas. Tu madre ha cambiado las cerraduras y no me deja entrar en casa. Está diciendo cosas raras. Por favor, llámame. Después le escribió otra carta detallándole la situación y pidiéndole que se pusiera en contacto con ella urgentemente. Paula llegó a la floristería con ropa prestada, con los ojos hinchados por la falta de sueño y con la firme determinación de no dejar que la situación con Judith la doblegara. Claire se sorprendió al enterarse de lo sucedido. Esa mujer está completamente loca, dijo indignada. Deberías demandarla. Primero quiero hablar con Randall, dijo Paula. Al fin y al cabo, es su madre. Y tú eres su mujer, le recordó Claire. Y si se pone de parte de su madre después de todo lo que ha hecho, no merece tus lágrimas. Durante todo el día, Paula trabajó como en una niebla. Hacía ramos mecánicamente. Respondía a las preguntas de los clientes. Regaba las plantas. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en su casa, en las cosas que habían dejado allí, en las fotos de ella y Randall que ahora estaban en manos de Judith. Después del trabajo, Paula viajó con Darcy y su hermano Nate a la casa de los Murphy. Nate era un hombre alto y corpulento de rostro afable. No quiso ponerse el uniforme, pero Darcy le obligó a llevarse su placa.
por si tenía que recordarle la ley a esa vieja bruja. Al salir, Paula comprobó una vez más su teléfono. No había llamadas ni mensajes de Randall. Sentía que la ansiedad se acumulaba en su interior. ¿Y si Judith lo había convencido realmente de que su mujer lo engañaba? ¿Y si se había creído la mentira? Pero mientras conducía hacia la casa, Paula alejó esos pensamientos. Lo que necesitaba ahora era la cabeza despejada y una resolución firme. No iba a permitir que el miedo y la duda la dominaran. ¿Preparada?, preguntó Darcy cuando se detuvieron frente a la casa. Paula respiró hondo y asintió. Estaba dispuesta a luchar por su hogar y su matrimonio, y ninguna Judith Murphy podría impedírselo. La mañana llegó demasiado deprisa. Paula pasó una noche casi en vela, dando vueltas en el sofá de Darcy, repasando los acontecimientos de ayer y tratando de averiguar qué hacer a continuación. Al amanecer, se dio cuenta de una cosa. No podía quedarse sentada esperando a que Randall regresara. Una semana era demasiado tiempo, teniendo en cuenta que había dejado todas sus pertenencias en casa, incluido el uniforme de trabajo, los papeles y la medicación. Darcy entró en la cocina cuando Paula ya estaba terminando su segunda taza de café, mirando por la ventana la mañana gris. ¿No has dormido?, preguntó, reprimiendo un bostezo. Paula negó con la cabeza. Estaba pensando en cómo volver a casa. ¿Qué se te ha ocurrido? Nada concreto todavía, suspiró Paula. Randall aún no me ha devuelto las llamadas ni los mensajes. Incluso le envié un mensaje a su chat del trabajo, aunque rara vez lo comprueba durante los proyectos importantes. Darcy se sirvió una taza de café y se sentó frente a Paula. Quizá deberíamos intentar contactar con sus compañeros. Alguien debe saber dónde está y cómo contactar con él. Paula se lo pensó un momento, pero luego negó con la cabeza. No conozco a sus contactos. Randall rara vez habla de sus colegas. Espera, se enderezó de pronto. Ahí está Elliot. ¿Elliot? Un amigo de Randall del instituto. Estudiaron programación juntos. Ahora trabaja en otra empresa, pero siguen en contacto. Randall confía plenamente en él. ¿Y este Elliot sabe cómo contactar con su marido? No estoy segura de eso, pero seguro que sabe más que yo de los asuntos laborales de Randall. Y puede que tenga contactos de otros colegas. Paula sintió que la esperanza se agitaba en su interior. Además, Elliot conoce bien a Judith. Lleva años en contacto con la familia Randall. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Darcy dejó la taza firmemente sobre la mesa. Llámalo ya. Paula cogió el teléfono, pero se detuvo de inmediato. No puedo llamarlo a las 7 de la mañana. De hecho, es mejor que nos veamos en persona. Esta no es una historia que pueda discutirse por teléfono. De acuerdo, aceptó Darcy. Entonces llama primero y concierta una cita. Y luego vete a trabajar. No vas a faltar a tu turno, ¿verdad? Paula negó con la cabeza. El trabajo era lo único que la alejaba de la desesperación total. No, claro que no. Claire me dejó salir temprano ayer. No puedo defraudarla. Marcó el número de Elliot, con la esperanza de que no lo hubiera cambiado desde su último encuentro en la fiesta de cumpleaños de Randall, un par de meses atrás. Tras unos pitidos, una voz somnolienta contestó. ¿Hola? ¿Elliot? Soy Paula Murphy. Siento llamarte tan temprano. Paula. Pude oír la sorpresa en su voz. ¿Pasa algo malo? Sí, y realmente necesito hablar contigo. En persona. Es sobre Randall y su madre. Se hizo el silencio al otro lado de la línea y Elliot suspiró. ¿Qué ha hecho Judith esta vez? La pregunta pilló desprevenida a Paula. Elliot hablaba como si las travesuras de Judith fueran habituales. Es difícil de explicar por teléfono. ¿Podríamos vernos hoy después de mi trabajo? Digamos, ¿sobre las 6? De acuerdo, aceptó Elliot. Nos vemos en Mario's a las 6. ¿Sabes dónde queda? Sí, claro. Entonces nos vemos esta noche. Al colgar el teléfono, Paula se sintió aliviada. Al menos ahora tenía un plan de acción. El día en la floristería pasó como un borrón. Paula realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Claire, al darse cuenta del estado de su amiga, se hizo cargo de la mayor parte de la atención al cliente, lo que permitió a Paula concentrarse en la confección de ramos en la trastienda. Por la tarde, Paula se puso una blusa de repuesto que Claire guardaba en la tienda para casos de emergencia y se arregló lo mejor que pudo.
Quería parecer organizada y segura de sí misma para su reunión con Elliot. Mario's Café estaba a un par de manzanas de la floristería. Era un pequeño y acogedor local italiano donde Paula y Randall cenaban a veces los fines de semana. Elliot ya la esperaba en una mesa del rincón. Era un hombre alto y delgado, con el pelo oscuro revuelto y gafas de montura fina. Parecía el típico programador informático. Cuando vio a Paula, se levantó y la saludó. «Hola», dijo cuando ella se acercó a la mesa. «Pareces cansado. No ha sido un día fácil», sonrió Paula débilmente mientras se sentaba frente a él. El camarero trajo un menú, pero se limitaron a pedir café. En cuanto se apartó, Elliot se inclinó hacia adelante. «¿Qué ha pasado?» Paula respiró hondo y lo contó todo desde el principio. La llegada de Judith, su intrusión gradual en las vidas de Paula y Randall, los objetos desechados y, por último, el incidente con los candados y el agua. Elliot escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando movía la cabeza o fruncía el ceño. Cuando Paula terminó, se reclinó en la silla y exhaló un largo suspiro. Maldita sea. Sabía que Judith no era una persona fácil, pero esto está fuera de lugar. ¿Me crees?, preguntó Paula esperanzada. Claro que sí. Elliot parecía sorprendido por la pregunta. ¿Por qué no iba a creerte? No lo sé. Judith afirma que Randall se ha enterado de mi supuesto adulterio y no quiere verme. Eso son tonterías, dijo Elliot. Randall te adora. Jamás creería semejante tontería sin pruebas contundentes. Y no las hay, porque no lo has engañado. Gracias, dijo Paula en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas de alivio. He intentado ponerme en contacto con él, pero no contesta. Sí, ese proyecto de Chicago. En realidad están trabajando en una especie de zona segura. Algo que ver con un contrato del gobierno, por lo que tengo entendido. Randall dijo que habría comunicaciones muy limitadas. ¿Así que sabías del proyecto? A grandes rasgos. Almorzamos juntos antes de que se fuera. Mencionó que su madre iba a venir a hacerte compañía. Elliot hizo comillas con los dedos. No me había parecido buena idea, pero no se lo había dicho. Quizá debería haberlo hecho. El camarero trajo café y se quedaron un momento en silencio. Cuando se alejó, Paula preguntó, ¿por qué reaccionaste así cuando te dije que llamaba por Judith? Inmediatamente preguntaste qué había hecho. Elliot refunfuñó, removiendo el azúcar en su taza. Porque no es la primera vez que Judith intenta interferir en la vida personal de Randall. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes que, antes de ti, Randall tuvo una relación seria con una chica llamada Verónica? Paula asintió. Randall la había mencionado de pasada, pero nunca entró en detalles sobre su ruptura. Salieron juntos durante casi 2 años, continuó Elliot. Verónica era una buena chica, profesora de secundaria, amable, cariñosa, pero no procedía de una familia tan acomodada como la de los Murphy, y a Judith eso no le gustaba. Paula sintió un escalofrío. ¿Qué había hecho? Al principio no mucho, solo fría y antipática, criticando constantemente a Verónica por su elección de ropa, sus modales, su profesión. La típica regañina de suegra. Pero entonces empezó a difundir rumores. ¿Rumores? Sí. Le dijo a sus conocidos que Verónica solo salía con Randall por dinero, que la habían visto con otros hombres, que no iba en serio con las relaciones. Los chismes de siempre, pero se propagaban rápido en un pueblo pequeño. Paula recordó lo que Judith había dicho sobre sus aventuras y sintió que se le apretaba el interior. ¿Qué había ocurrido? Verónica empezó a recibir llamadas y mensajes extraños de desconocidos. Elliot sacudió la cabeza. Alguien incluso fue al colegio donde trabajaba y montó un escándalo, acusándola de comportamiento inmoral. Era una amiga de Judith, aunque nadie pudo probarlo. Dios, susurró Paula. Al final Verónica no soportó la presión y rompió la relación. Incluso se mudó a otra ciudad para empezar de cero. ¿Y Randall? ¿Sabía que su madre estaba detrás? Lo suponía, pero no tenía pruebas, se encogió de hombros Elliot. Judith siempre había sido cuidadosa, sin amenazas directas, sin rastros evidentes, solo coincidencias y malentendidos. Además, Verónica no quería arrastrar a Randall a un conflicto con su madre. Se limitó a alejarse. Paula se quedó en silencio, pensando en lo que había oído. Muchas cosas estaban claras ahora. El extraño comportamiento de Judith desde el principio.
y sus persistentes intentos de echar a Paula de casa. No era el capricho espontáneo de una anciana, sino una campaña cuidadosamente planeada. Por eso, continuó Elliot, cuando llamaste y dijiste que se trataba de Judith, pensé lo peor, y según parece, con razón. ¿Qué debo hacer, Elliot?, preguntó Paula. No puedo esperar a que Randall vuelva, y no puedo ponerme en contacto con él. Todas mis cosas están en la casa, incluidos mis papeles y la medicación. Y no quiero que Judith los tire o los estropee como hizo con mi diario. Elliot se quedó pensativo un momento, golpeando la mesa con los dedos. ¿Tienes pruebas de que vives en esta casa? ¿Facturas a tu nombre, registro oficial? Sí, por supuesto. Estoy empadronada allí desde que nos casamos, y algunas facturas vienen a mi nombre. Incluso tengo el seguro de la casa a nombre de los dos. Bien, en ese caso tienes derecho legal a estar en la casa, y Judith no puede echarte. Elliot se ajustó las gafas. Conozco a un buen cerrajero que abre cerraduras de emergencia. Puede abrir la puerta si le enseñas un justificante de residencia. ¿Es legal? Claro que sí. No estás allanando una propiedad ajena. Estás volviendo a tu casa, de la que te echaron ilegalmente. Paula sintió que la esperanza volvía a ella. Eso sería estupendo. Pero ¿y si Judith vuelve a echarme un cubo de agua encima o hace algo peor? Por eso no vas a entrar ahí sola, dijo Elliot con firmeza. Yo estaré contigo y tu amigo Darcy también puede venir. Y lo grabaremos todo en vídeo por si acaso. Gracias, Elliot. Paula lo miró agradecida. No sé cómo agradecerte tu ayuda. No tienes por qué agradecérmelo. Randall es mi mejor amigo y sé lo mucho que significas para él. Además, hace tiempo que sospecho que algo anda mal con Judith. Es demasiado posesiva con su hijo. ¿Cuándo podemos hacerlo?, preguntó Paula, sintiendo que su determinación se encendía por dentro. Hoy llamaré al cerrajero. Creo que mañana o pasado mañana podremos organizarlo todo. Mientras tanto, tienes que reunir todos los documentos que demuestren tu derecho a vivir en la casa. Paula asintió. Darcy tenía la mayoría de los documentos, ya que Paula había tenido la precaución de guardar copias con su amiga por si perdía los originales. Una cosa más, añadió Elliot, bajando la voz. Intentaré ponerme en contacto con los colegas de Randall en Chicago. Tengo contactos de un par de personas de su equipo. Quizá puedan darle un mensaje o al menos decirle cuándo estará disponible para el contacto. Eso sería maravilloso, dijo Paula con sentimiento. Permanecieron sentados en el café durante una hora más o menos, discutiendo los detalles del plan. Elliot contó más cosas sobre Judith y su comportamiento manipulador, cómo siempre intentaba controlar la vida de su hijo, incluso cuando ya era un hombre adulto e independiente. Después de la muerte del padre de Randall, ella empeoró, observó. Era como si intentara llenar un vacío, aferrándose aún más a su hijo. Intenté comprenderla, dijo Paula en voz baja. La pérdida de su marido, la soledad, me daba pena. Pero ahora, después de todo lo que ha hecho, la compasión es buena, asintió Elliot. Pero no debes dejar que otras personas te arruinen la vida. Judith necesita ayuda profesional, no una nueva víctima a la que manipular. Mientras se despedían a la entrada del café, Paula se sentía mucho mejor que aquella mañana. Tenía un plan, contaba con apoyo y había esperanza de que las cosas pudieran arreglarse. Te llamaré mañana cuando hable con el cerrajero, dijo Elliot despidiéndose. Mientras tanto, aguanta. Eres más fuerte de lo que crees. Gracias por todo, dijo Paula con sinceridad. De camino a casa de Darcy, Paula pensó en su conversación con Elliot. La historia de Verónica la había asustado, pero también le había dado determinación. No permitiría que Judith la echara de casa y arruinara su matrimonio como había hecho con la anterior novia de Randall. Darcy la saludó con impaciencia, ansioso por conocer los detalles del encuentro. Tras escuchar la historia de Paula, aplaudió con decisión. Es un plan excelente, y por supuesto iré contigo. Quiero ver la cara de esa vieja bruja cuando vuelvas a casa. Gracias, Darcy, abrazó Paula a su amiga. No sé qué haría sin ti. Saldrías de esta, dijo Darcy con seguridad. Eres más fuerte de lo que pareces, pero siempre es más fácil con amigas. Aquella noche Paula durmió bien por primera vez en días. Tenía un plan, tenía esperanza, y sentía que por fin recuperaba el control de su vida. Por la mañana, la despertó el timbre del teléfono. Era Elliot. Buenos días, le dijo alegremente. Tengo buenas noticias.
El cerrajero puede venir esta noche sobre las 7. Dijo que no debería haber ningún problema con el papeleo. ¿Puedes venir? Sí, claro. Paula sintió que el corazón le latía más deprisa. Terminaré de trabajar a las 6 y estaré lista. Estupendo. Te recogeré a las 7:30. Mándame la dirección de Darcy. Paula golpeó nerviosamente las rodillas con los dedos mientras se sentaba en el coche de Elliot. Darcy estaba a su lado en la cabina, apretándole de vez en cuando la mano para apoyarse. Eran las 7:15. Habían llegado un poco antes de lo previsto y ahora esperaban al cerrajero en la calle de al lado. ¿Estás lista?, preguntó Elliot, volviéndose hacia Paula. Ella respiró hondo y se recompuso. Llevaba todo el día en vilo en el trabajo, luchando por concentrarse en las tareas más sencillas. Claire se había dado cuenta de su estado y la había despedido una hora antes, deseándole suerte en su operación de vuelta a casa. Creo que sí, respondió finalmente Paula. Estoy un poco preocupada. No sé cómo reaccionará Judith. Seguramente le dará un berrinche, resopló Darcy. Pero ahora tenemos la ventaja de la ley de nuestro lado, y somos nosotros tres contra ella solos. Más un cerrajero, añadió Elliot. Y lo grabaré todo con el móvil. Así que si intenta hacer algo, tendremos pruebas. Paula asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia sus amigos. Sin su apoyo, probablemente seguiría sentada en el piso de Darcy, sin saber qué hacer a continuación. A las 7 en punto se detuvo una furgoneta con el logotipo de Lux Express. Bajó un hombre corpulento de mediana edad, con una maleta llena de herramientas. «Es él», dijo Elliot con un gesto de la mano. «Vámonos». Avanzaron lentamente hacia la casa de Paula y Randall. El corazón le latía cada vez más deprisa a medida que se acercaban. ¿Y si Judith no está en casa? ¿Y si ya había tirado todas las cosas de Paula? ¿Y si...? «Todo irá bien», dijo Darcy como si le hubiera leído el pensamiento. «Estamos contigo». Aparcaron delante de la casa. El cerrajero, que se presentó como Neil, los esperaba en el porche. «Buenas noches», dijo. «¿Es usted la señora Murphy?» «Sí», le entregó Paula una carpeta con papeles. «Aquí están mis documentos, certificado de matrimonio, cuentas, registro». Neil hojeó rápidamente los papeles y asintió. «Todo está en orden. Empecemos». Subieron al porche y Paula pulsó el timbre. Una melodía sonó en el interior de la casa, y al cabo de unos segundos se oyeron pasos. La puerta se abrió bruscamente, y Judith apareció en el umbral en bata. Al ver a Paula y compañía, se quedó helada y luego intentó dar un portazo. Pero Neil consiguió meter el pie en el umbral. «¿Qué crees que estás haciendo?», exclamó Judith. «Voy a llamar a la policía». «Puede hacerlo, señora», replicó Neil con calma. «Pero permítame que me presente. Soy Neil Barnes, cerrajero autorizado de Express Locks. Estoy aquí a petición de la ocupante legal de esta casa, la señora Paula Murphy, para permitirle el acceso a su propia casa, de la que ha sido desalojada ilegalmente». «Esta es la casa de mi hijo», siseó Judith. «Y él no quiere a esa mujer aquí». «Tengo todos los documentos necesarios», intervino Paula, intentando hablar con calma, aunque por dentro le hervía la ira. «Estoy empadronada aquí y tengo todo el derecho a estar en esta casa». Judith miró a Elliot, que estaba de pie un poco detrás de ella, grabando lo que ocurría en su teléfono. «¿Qué haces tú aquí?», siseó ella. «Randall se va a enterar de tu traición». «Estoy haciendo lo que haría cualquier amigo», replicó Elliot con calma. «Ayudar a restablecer la justicia». Neil se aclaró la garganta. «Señora, debo pedirle que se aparte de la puerta y deje entrar a la señora Murphy. De lo contrario, tendré que utilizar métodos profesionales para acceder, y eso podría dañar la cerradura». Judith parpadeó furiosa, pero retrocedió. Paula y sus amigas entraron en el recibidor. En el interior de la casa estaba semioscuro. Solo algunas lámparas del salón estaban encendidas. «Gracias por tu ayuda», dijo Paula al cerrajero. «¿Cuánto le debo?» Neil dijo la cantidad, y Elliot sacó inmediatamente la cartera y pagó. «Es de mi parte», dijo cuando Paula intentó objetar. «Considéralo un regalo». El cerrajero se marchó, dejándolos a los tres con Judith, que se quedó de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y los miró con odio. «Yo no me voy de aquí», dijo enseguida. «Randall me invitó a quedarme y me quedaré». «No te estoy pidiendo que te vayas», dijo Paula, sorprendentemente tranquila. «Eres la madre de Randall, y si él te invitó a quedarte, que así sea. Pero esta también es mi casa,
y tengo todo el derecho a estar aquí. Judith resopló, pero no dijo nada. Paula miró a su alrededor y se quedó helada de sorpresa. El salón había sido completamente remodelado. El sofá que antes estaba junto a la ventana, ahora estaba pegado a la pared. El sillón que tanto había gustado a Paula había desaparecido, sustituido por uno anticuado con tapicería bordada. Todas las fotos de Paula y Randall habían sido retiradas de las paredes, sustituidas por viejos retratos de la familia Murphy. ¿Qué le has hecho a la casa?, preguntó Paula en voz baja. La he limpiado, contestó Judith con altivez. Esta casa necesitaba la mano de una mano de mujer de verdad. ¿Dónde están mis cosas? He tirado la basura, se encogió de hombros. El resto está en el garaje. Randall decidirá qué hacer con él cuando vuelva. Paula sintió que la ira le hervía por dentro, pero se contuvo. No era el momento de enfrentarse. Tenía que evaluar los daños y reunir lo esencial. Elliot, Darcy, dijo volviéndose hacia sus amigas, ayudadme a revisar lo que queda de mis pertenencias. Se separaron. Darcy subió al dormitorio con Paula, mientras Elliot se dirigía al garaje para comprobar lo que había allí apilado. El dormitorio parecía como si Paula nunca hubiera existido. Todas sus cosas habían desaparecido del armario, sus libros y fotos de la mesilla de noche, incluso la almohada de su lado de la cama había sido sustituida por otra. ¡Qué zorra!, susurró Darcy. Realmente estaba intentando borrar todo rastro de tu existencia. Paula abrió silenciosamente el armario. Estaba vacío. Todos sus vestidos, blusas y vaqueros habían desaparecido. El estante donde solían estar sus zapatos estaba ahora ordenado con las cosas de Randall. Revisemos el baño, dijo, tratando de mantener la calma. La situación era la misma en el cuarto de baño. Ni champú, ni cepillo de dientes, ni maquillaje, nada. Era como si nunca hubiera vivido aquí. Bajaron las escaleras, donde Elliot ya había vuelto del garaje. Hay un montón de cajas en el garaje, informó. En algunas pone desechar, en otras para caridad. He comprobado unas cuantas. Tus cosas están ahí. ¿Mis papeles?, preguntó Paula. ¿Pasaporte seguro? No he tenido tiempo de mirarlo todo, pero creo que hay algunas carpetas con papeles. Paula se volvió hacia Judith, que las observaba con una sonrisa triunfal. ¿Dónde están mis papeles?, preguntó con firmeza. No tengo ni idea, respondió Judith inocentemente. Tal vez estén entre las cosas que guardé en el garaje. O quizá los hayas perdido antes. Siempre fuiste muy desorganizada. Elliot, Darcy, ayudadme a revisar el garaje, dijo Paula, ignorando el último comentario de su suegra. Mientras se dirigían a la salida, Paula se fijó en un portátil abierto sobre la mesa del salón. La pantalla estaba encendida y tenía el correo abierto. De un rápido vistazo, Paula captó su nombre en el texto del correo. «Anda, ahora te pongo al día», le dijo a Darcy, y tras asegurarse de que Judith estaba distraída con su conversación con Elliot, se dirigió rápidamente al portátil. Era la correspondencia de Judith con alguien llamada Margaret. Paula pasó rápidamente los ojos por el texto del último correo electrónico y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esa zorra por fin ha recibido su merecido, Margaret. Tendrías que haberle visto la cara cuando le eché el cubo de agua encima, empapada hasta la piel como un gato callejero. Ahora la casa está de vuelta con Randall, como debe ser. Ya me he deshecho de la mayoría de sus cosas. Pronto no quedará ni rastro de ella, y mi hijo por fin se dará cuenta de que madre siempre sabe más. Esta historia de engaño funcionó tan bien como lo hizo con aquella profesora. He olvidado cómo se llamaba. Los hombres son tan ingenuos cuando se trata de su orgullo. Paula sacó rápidamente su teléfono e hizo unas cuantas capturas de pantalla. En ese momento, Judith la vio junto al portátil y cruzó corriendo la habitación con un grito. «¿Qué haces? Son mis correos privados». Pero era demasiado tarde. Paula ya había conseguido hacer una foto de la correspondencia y alejarse del ordenador. «Así se hace», dijo en voz baja, mirando directamente a los ojos de su suegra. «Primero Verónica, ahora yo». Judith se quedó paralizada un instante. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, cerrando de golpe la tapa del portátil. Paula se sintió extrañamente tranquila. «Lo sé todo. Cómo difundiste rumores sobre Verónica, de cómo la empujaste a dejar la ciudad, y ahora intentas hacer lo mismo conmigo».
Elliot y Darcy volvieron a entrar en la habitación, atraídos por el ruido. ¿Qué está pasando?, preguntó Elliot. Paula ha encontrado correspondencia interesante, contestó Darcy, señalando con la cabeza el teléfono que su amiga tenía en las manos. No tienes derecho a leer mis cartas, exclamó Judith, con el rostro enrojecido por la ira. Y tú no tenías derecho a echarme de mi casa, replicó Paula con calma, ni a mentirle a Randall sobre mí, ni a tirar mis cosas. Esta es la casa de Randall. Esta es nuestra casa, dijo Paula con firmeza. Y tú lo sabes, pero no se trata de la casa, ¿verdad? Es que no soportas la idea de que tu hijo quiera a nadie más que a ti. Judith apretó los puños. No entiendes nada. Randall es todo lo que me queda después de la muerte de Howard. No dejaré que un advenedizo arruine nuestra familia. Ahora la familia de Randall soy yo, dijo Paula en voz baja pero con firmeza. Y tú también, si puedes aceptarlo. Pero no dejaré que nos manipules y nos mientas. Él me elegirá a mí, dijo Judith con convicción. Cuando Randall descubra que has estado revisando mis cartas privadas, se pondrá de mi lado. Y cuando descubra que le mentiste sobre mí, que tiraste mis cosas y me echaste de casa, que me echaste agua encima, Paula negó con la cabeza. Judith, eso no funcionará. Esta vez no. Elliot dio un paso al frente. Judith, conozco a Randall de toda la vida. Te quiere, pero no es estúpido. Cuando descubra la verdad, le dolerá. No lo empeores. Traidor, siseó Judith, mirándolo con odio. Siempre has estado de su parte. Estoy del lado de Randall, replicó Elliot con calma. Y él quiere a Paula. Si de verdad te importa la felicidad de tu hijo, debes aceptarlo. Judith los miró en silencio, con los ojos disparando relámpagos. Luego, dándose la vuelta bruscamente, se dirigió a las escaleras. Haz lo que quieras, dijo por encima del hombro. Pero cuando Randall vuelva, sabrá cómo eres en realidad. Con estas palabras, subió las escaleras y cerró de un portazo la puerta de su habitación. Paula exhaló, dándose cuenta ahora de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Vaya, silbó Darcy. Has estado genial. Gracias, sonrió Paula débilmente. Pero no estoy segura de que vaya a cambiar nada. Sigue aquí y sigue volviéndose contra mí. Pero ahora tienes pruebas, dijo Elliot, señalando con la cabeza el teléfono que tenía en la mano. Y has vuelto a casa, que es lo más importante. Claro, Paula miró a su alrededor. Aunque esta casa ya no parece la mía. Podemos dejarlo todo como estaba, sugirió Darcy. Empecemos por tus cosas del garaje. Pasaron las horas siguientes ordenando las cajas del garaje. La mayoría de las cosas de Paula estaban amontonadas, algunas arrugadas o rotas. Pero las cosas más importantes, papeles, medicamentos, libros favoritos, estaban todas en su sitio. Volvieron a meter en casa las cosas necesarias. Paula decidió no reorganizar los muebles en ese momento, ya que eso habría agravado la situación con Judith. En lugar de eso, se concentró en llevar sus efectos personales al dormitorio y al cuarto de baño. Cuando Elliot y Darcy se dispusieron a marcharse, eran casi las 11 de la noche. ¿Estás segura de que puedes arreglártela sola?, preguntó Darcy con ansiedad. Quizá debería quedarme esta noche. No pasa nada, le aseguró Paula. Estoy en casa. Eso es lo único que importa. Y Judith, bueno, coexistiremos hasta que vuelva Randall. Llama si necesitas algo, dijo Elliot, a cualquier hora del día o de la noche. Paula dio las gracias a sus amigos y los acompañó hasta la puerta. Cuando se marcharon, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda en ella, mirando alrededor del salón. A pesar de la reorganización y la ausencia de muchas cosas familiares, seguía siendo su casa, y no permitiría que nadie, ni siquiera Judith Murphy, se la arrebatara. Subió a su dormitorio, dejó sus cosas y se preparó para acostarse. Mañana sería un nuevo día y necesitaba fuerzas para afrontarlo. No sabía cómo reaccionaría Judith por la mañana, pero estaba preparada para cualquier eventualidad. Tumbada en la cama, Paula volvió a mirar las fotos de la correspondencia de Judith. Ahora tenía pruebas de las manipulaciones de su suegra. Cuando Randall regresara, sabría la verdad. Mientras tanto, solo tenía que pasar unos días en compañía de una mujer que la odiaba. Puedo soportarlo, pensó Paula, cerrando los ojos. Soy más fuerte de lo que ella cree. Los últimos días antes del regreso de Randall transcurrieron en un tenso silencio.
Judith apenas salía de su habitación cuando Paula estaba en casa. Solo se encontraban en la cocina, intercambiando frías miradas y ocasionales frases de necesidad. Paula intentaba mantener la calma, recordando que las cosas se resolverían pronto. Elliot informó de que había podido transmitir un mensaje al colega de Randall, pero no estaba seguro de que hubiera llegado a su destino. La comunicación con el equipo de Chicago seguía siendo limitada. Paula pasó el fin de semana intentando dejar la casa como estaba. No tocó las cosas de Judith, pero arregló las suyas a su gusto. Algunos objetos se habían perdido irremediablemente. Su suegra había tirado parte de su ropa y de sus libros, y el diario quemado nunca pudo recuperarse. Pero lo importante era que había conseguido restablecer su presencia en la casa. El día del regreso de Randall, Paula se despertó con las primeras luces del día. Su avión debía aterrizar a las 10 de la mañana, y él había prometido estar en casa al mediodía. Paula sintió sentimientos encontrados. Alegría por ver a su marido después de 2 semanas separados y ansiedad por la inevitable conversación sobre lo sucedido. Preparó el desayuno, procurando no hacer ruido para no despertar a Judith. Sin embargo, su suegra apareció en la cocina cuando Paula estaba terminando el café. «Randall vuelve hoy», dijo Judith en lugar de saludarla. Su voz sonaba tensa, pero había una nota de triunfo en ella, como si esperara que su hijo se pusiera de su parte. «Sí, lo sé», respondió Paula con calma. «Su avión llega a las 10. Voy a recogerlo al aeropuerto». Paula reprimió un destello de irritación. Por supuesto, Judith quería llegar primero a Randall para dar su versión de los hechos. «Yo también iba a ir», dijo. «¿Por qué no vamos juntas?», resopló Judith. «Creo que Randall se sentiría más cómodo si me reuniera con él a solas. Después de todo lo que ha pasado. Después de que me echaras de casa, me echaras agua y tiraras mis cosas». Paula enarcó una ceja. «Sí, creo que a Randall le interesaría oír hablar de eso. De los dos». «Estás tergiversando las cosas», siseó Judith. «Solo protegía los intereses de mi hijo». «Las dos sabemos la verdad», se levantó Paula de la mesa. «Y no voy a permitir que nos manipules más, ni a mí ni a Randall. Así que o vamos juntas o iré sola». Judith apretó los labios en una fina línea, pero luego asintió. «De acuerdo, juntos. Pero no creas que voy a dejar que me mancilles delante de mi hijo». El viaje al aeropuerto transcurrió en un silencio sepulcral. Paula conducía el coche y Judith iba sentada a su lado, mirando por la ventanilla y expresando su desaprobación. Paula encendió la radio para llenar el silencio. En el aeropuerto tomaron asiento en la sala de espera. El tablero indicaba que el vuelo procedente de Chicago llegaba puntual. Paula frotó nerviosamente la correa de su bolso, imaginando la próxima reunión. ¿Y si Judith ya había influido en Randall con sus mensajes? ¿Y si se había creído sus mentiras? Por fin anunciaron el vuelo, y 20 minutos más tarde un reguero de pasajeros apareció en la puerta. Paula distinguió al instante a Randall, con su alta figura cargada con una maleta de ruedas. Parecía cansado, pero feliz de estar en casa. Cuando vio a Paula y a su madre, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. «¿Habéis llegado los dos?», dijo acercándose y abrazando primero a Paula y luego a su madre. No esperaba semejante recibimiento. «Os hemos echado de menos», contestó Judith con una mirada de advertencia a Paula. Era evidente que no quería empezar a hablar de problemas aquí mismo. Paula también decidió esperar a llegar a casa para entablar una conversación seria. En su lugar, preguntó por el viaje, por el proyecto, por cómo habían ido las 2 semanas. Randall estaba ansioso por hablar del trabajo, de las dificultades con el código, de sus nuevos compañeros y del éxito que habían tenido en el proyecto. Estaba entusiasmado y lleno de energía, a pesar del cansancio del vuelo. «¿Cómo estás aquí sin mí?», preguntó cuando subieron al coche. «Espero que hayáis encontrado un lenguaje común». Paula y Judith intercambiaron miradas por el retrovisor. Randall iba en el asiento del copiloto y su madre en la parte de atrás. «Hemos tenido muchas cosas interesantes», contestó Paula con cautela. «Sí, han sido 15 días muy instructivos», añadió Judith con un sarcasmo apenas perceptible. Randall miró a una mujer y a otra, percibiendo la tensión, pero decidió no seguir hablando del tema hasta que llegaran a casa. Cuando llegaron a la casa, Paula se dio cuenta de que Randall fruncía el ceño mientras miraba las nuevas flores que Judith había plantado en lugar de las que había plantado Paula. «¿Había cambiado algo en el jardín?», preguntó él.
He renovado un poco los arriates, contestó Judith. Aquellas flores no combinaban en absoluto con la fachada de la casa. Randall miró inquisitivamente a Paula, pero ella no dijo nada. Era mejor discutirlo todo de una vez que poco a poco. Al entrar en la casa, Randall se quedó helado en el umbral. A pesar de los esfuerzos de Paula por volver a colocar todo en su sitio, aún eran visibles las huellas de la reconstrucción de Judith. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó mirando el salón. Todo parece diferente. Decidí reorganizar un poco el espacio, dijo Judith con orgullo. Mucho más funcional, ¿verdad? Pero no reconozco mi propia casa. Randall se acercó a la pared donde antes colgaban fotos de ella y Paula, ahora sustituidas por viejas fotos de la familia Murphy. ¿Dónde están nuestras fotos? Las guardé en el álbum, dijo Judith rápidamente. Estaban acumulando demasiado polvo. Randall se volvió hacia Paula. ¿Y estás de acuerdo con estos cambios? Paula respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. No, no estaba de acuerdo. Y ahora tenemos que hablar en serio. De los tres. ¿Por qué no dejas descansar primero a tu hijo? Judith intervino. Está cansado después del vuelo. No pasa nada, mamá, dijo Randall con firmeza. Veo que algo va mal y quiero saber qué ha pasado aquí estas 2 últimas semanas. Entraron en la cocina. Randall se sentó a la mesa y Paula sirvió café para todos. Judith parecía tensa, pero mantuvo su dignidad habitual. Ahora, comenzó Randall. ¿Qué ha pasado? Tu madre me echó de casa, dijo Paula sin rodeos. Cambió las cerraduras, me tiró agua por la ventana y me dijo que no querías verme porque te estaba engañando. ¿Qué? Randall parecía sorprendido. Se volvió hacia su madre. ¿Es eso cierto? Está exagerando, dijo Judith rápidamente. Sí, tuvimos un pequeño conflicto y puede que exagerara emocionalmente. Pero actué por tu bien, Randall. Esta mujer no es adecuada para nuestra familia. No evites responder, insistió Randall. ¿Cambiaste las cerraduras y echaste a Paula? Judith dudó un momento, pero luego levantó la barbilla con orgullo. Sí, lo hice, y no me arrepiento. Te estaba protegiendo de un matrimonio inadecuado. Randall parecía estupefacto. ¿Cómo pudiste? Este es nuestro hogar, el mío y el de Paula. No tenías derecho a echar a mi mujer. Soy tu madre, dijo Judith con presión. Sé mejor lo que te conviene. Mamá, tengo 32 años. Yo decido por mí misma lo que es bueno para mí. Judith se levantó bruscamente. Dices eso porque no sabes toda la verdad. Actúa como un ángel en tu presencia. Pero en realidad... ¿En realidad qué?, la interrumpió Randall. ¿Qué crees que ha hecho Paula exactamente? Te manipula, empezó a enumerar Judith con los dedos. Descuida la casa, flirtea con otros hombres, no sabe cocinar los platos que te gustan. Para. Randall levantó la mano. Ya está. Es por eso echaste a mi mujer de casa. No lo entiendes. No, no lo entiendes. La voz de Randall era firme pero tranquila. Quiero a Paula. Ella es mi familia. Y si no podéis aceptarlo, entonces sois vosotros los que tenéis que buscar otro lugar donde vivir. Judith se puso pálida. ¿La estás eligiendo a ella antes que a tu propia madre? No estoy eligiendo entre vosotras. Solo estoy poniendo límites. Eres mi madre y te quiero, pero no dejaré que destruyas a mi familia. Paula, que había estado observando la escena en silencio, decidió que había llegado el momento de demostrarlo. Randall, dijo en voz baja, hay algo más que debes saber. Sacó su teléfono y abrió las imágenes de las cartas de Judith. Encontré estas cartas en el portátil de tu madre. Le escribe abiertamente a su amiga sobre cómo me echa de casa y cómo hizo lo mismo con Verónica. Randall cogió el teléfono y empezó a leer. Con cada línea su rostro se volvía más y más sombrío. Cuando terminó, miró a su madre con una expresión que Paula no había visto nunca. Una mezcla de decepción, enfado y profunda tristeza. ¿Es verdad?, preguntó. ¿De verdad difundiste rumores sobre Verónica? ¿Planeabas hacer lo mismo con Paula? Judith parecía acorralada. Intentó encontrar una excusa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ya, solo quería protegerte, se le escapó finalmente. Estas mujeres no te merecen. ¿Quién, mamá?, preguntó Randall en voz baja. ¿Quién crees que es digno de estar conmigo?
Alguien de nuestro círculo, respondió Judith rápidamente. Educado, de buena familia, con un estatus adecuado. Como tú, terminó Randall por ella. ¿Quieres que me case con alguien que se parezca a ti? Judith no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mamá, dijo Randall en voz baja pero con firmeza, yo no soy papá, y mi vida no es la tuya. No puedes controlar mis decisiones, ni elegir por mí a quien quiero. Solo quiero que seas feliz. Las lágrimas brillaron en los ojos de Judith. Soy feliz con Paula, dijo Randall con sencillez. Si de verdad quisieras mi felicidad, la aceptarías. Se hizo el silencio. Judith se quedó mirando su taza sin levantar la vista. Paula sintió una extraña mezcla de alivio y simpatía. A pesar de todo lo que Judith había hecho, seguía siendo la madre de Randall, y verla tan destrozada resultaba desagradable. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Judith. Ahora, dijo Randall, establecemos nuevas reglas. Si quieres formar parte de nuestras vidas, debes respetar mis decisiones y a mi esposa. Nada de manipulaciones, ni mentiras, ni intentos de controlarnos. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces tendrás que volver a casa antes de lo previsto, replicó Randall, y nuestra comunicación será muy limitada. Es tu decisión, mamá. Judith asintió lentamente. Parecía una persona que se hubiera dado cuenta de repente de que estaba al borde de un precipicio. Tengo que pensar, dijo levantándose de la mesa. Discúlpenme. Subió a su habitación, dejando solos a Randall y Paula. Lo siento, dijo Randall, abrazando a su mujer. Nunca imaginé que haría algo así. No es culpa tuya, le apretó Paula. No eres responsable de los actos de tu madre. Pero te dejé con ella 15 días. Debería haber sabido que era una mala idea. Los dos no lo vimos venir, sonrió Paula débilmente. Lo importante es que ahora estás aquí y hemos resuelto la situación. Randall negó con la cabeza. No puedo creer que le hiciera lo mismo a Verónica. Todos estos años he pensado que nuestra ruptura era simplemente fruto de la incompatibilidad. Tu madre es muy hábil manipulando a la gente, dijo Paula en voz baja. No te culpes por no haberlo visto antes. Pasaron el resto del día ordenando la casa y hablando entre ellos de los acontecimientos de las 2 últimas semanas. Randall se puso furioso cuando se enteró del diario quemado y de los objetos desechados. Se ofreció a reponer lo perdido, pero Paula se negó. Algunas cosas no se podían reemplazar y ella ya había asumido esa pérdida. Judith no salió de la habitación hasta la noche. Cuando por fin bajó, tenía los ojos enrojecidos, pero su expresión era más tranquila. He tomado una decisión, dijo cuando los tres estuvieron reunidos en el salón. Me quedaré hasta el fin de semana, como estaba previsto. Y yo, tartamudeó, intentaré ser más respetuosa. Gracias, mamá, asintió Randall. Es todo lo que pedimos. Pero quiero que los dos comprendáis, continuó Judith, que me resultará difícil cambiar de actitud de la noche a la mañana. Llevo toda la vida creyendo que sé lo que es mejor para mi familia. Renunciar a esa creencia no es fácil. Lo entendemos, dijo Paula sorprendida. No esperamos milagros, solo respeto y honestidad. Judith la miró y asintió lentamente. Los días siguientes transcurrieron en una convivencia incómoda, pero pacífica. Judith intentaba contener sus críticas, aunque a veces se le escapaban. Randall recordó pacientemente a su madre las nuevas normas, y Paula aprendió a no reaccionar exageradamente ante los comentarios de su suegra. Cuando llegó la hora de que Judith se marchara, Randall la llevó al aeropuerto. La despedida fue discreta pero no fría. Te llamaré cuando llegue a casa, le dijo a su hijo, abrazándolo. Luego se volvió hacia Paula y tras un momento de vacilación, le tendió la mano. Adiós, Paula. Y te pido disculpas por los daños causados a tus cosas. No fue la disculpa que Paula esperaba, pero agradeció el esfuerzo. Adiós, Judith, le estrechó la mano. Espero que la próxima vez nuestras interacciones sean más agradables. Tal vez, respondió Judith brevemente y se dirigió a la puerta. Cuando Randall y ella estaban de camino a casa, él preguntó, ¿crees que cambiará de verdad? Paula se lo pensó un momento. No lo sé. La gente no cambia de la noche a la mañana, pero quizá el darse cuenta de que podría perderte la haga intentarlo al menos. Randall asintió. Eso espero. Al fin y al cabo, es mi madre y quiero que forme parte de nuestras vidas.
pero no a costa de tu felicidad o de nuestro matrimonio. Saldremos de esta, dijo Paula con confianza. Juntos. Pasaron 6 meses. La vida volvió poco a poco a la normalidad. La casa volvió a ser su refugio, un lugar donde ambos se sentían seguros y cómodos. Paula pensaba a menudo en los sucesos de aquel verano, en lo cerca que habían estado de perderlo todo por culpa de las manipulaciones de Judith. Las relaciones con su suegra mejoraban lenta pero inexorablemente. Judith la llamaba una vez a la semana. Solía hablar primero con su hijo y luego brevemente con Paula. Sus conversaciones eran educadas, aunque no especialmente cálidas. Pero ya no existía la hostilidad abierta que había caracterizado su relación anterior. En acción de gracias, Judith fue a visitarlos por primera vez desde aquellos acontecimientos. La visita fue sorprendentemente tranquila. Judith seguía criticando de vez en cuando, pero era menos sarcástica y más constructiva. Y cuando Paula le mostró su nuevo proyecto, un jardín de invierno en un rincón del patio, Judith incluso le ofreció algunos consejos útiles sobre la selección de plantas. Está cambiando, dijo Randall cuando su madre se marchó. Lenta, pero segura. Sí, asintió Paula. Creo que por fin empieza a darse cuenta de que puede formar parte de nuestras vidas sin intentar controlarlas. Después de la muerte de mi padre, siempre tuvo miedo de perderme a mí también. Quizá ahora esté empezando a darse cuenta de que el amor no consiste en el control, sino en la aceptación y el respeto. Paula asintió, pensando en lo lejos que habían llegado todos en aquellos 6 meses. Su relación con Judith nunca sería perfecta. Había pasado demasiada agua bajo el puente, pero cada vez eran más sanas, más respetuosas. Y para Paula, eso era suficiente progreso. Al final, todos estaban aprendiendo. Judith aprendiendo a dejar ir, Randall aprendiendo a poner límites y Paula aprendiendo a perdonar sin olvidar protegerse. Fue un camino duro, pero valió la pena, porque al final había una verdadera familia, no perfecta, con sus propios problemas y conflictos, pero basada en el amor y el respeto mutuo. Y Paula sabía que, fuesen cuales fuesen los retos que les esperasen, los afrontarían juntos.